Buenas noches. Soy Percivite Salvatierra. Esto es Libertad Bajo Palabra, como todos los domingos, de 9 a 10, en Radio Miraflores Televisión. Los miércoles, quise decir, los miércoles son culturales, pero las circunstancias políticas nos tienen tan embebidos de ella que vamos a hablar de política. Yo había buscado, debo comentar, un personaje de cada bando, sobre todo considerando que sean, digamos, individuos que se han sumado al fujimorismo o al castillismo luego de la segunda vuelta, ¿no? Luego de los debates, del primer debate de Chota, para ver qué consideraciones les habían llevado a inclinarse por cualquiera de estas candidaturas. No he encontrado a nadie que defienda a Castillo desde esa perspectiva de haber pasado una candidatura distinta en la primera vuelta. Y habiendo conversado con algunos personajes que iban a defender al fujimorismo, bueno, no se han presentado hasta el momento. Veremos si en el curso que sigue hasta las 10 llegan y se puede conversar. Si no, igual tengo mucho para comentar, por supuesto siempre de una perspectiva muy crítica. ¿Y qué es lo primero que habría que mencionar? ¿Cómo se ha consentido que el país llegue hasta este extremo, que las dos opciones sean tan negativas? ¿Quiénes son los responsables? Los partidos políticos, ya, pero las clases dirigentes que manejan el poder económico, que solamente se han centrado en su bienestar, en sus cuentas de banco y que han vivido de espaldas al país, han llevado de alguna manera a esta polarización. Porque indudablemente, estando Keiko Fujimori en el poder, no importándoles todo el relente y el rastro que tiene de negativo, van a poder, digamos, permanecer intactos en lo que es su patrimonio económico. Por el otro lado, indudablemente que habría afectaciones, que es, desde cualquier perspectiva, un infierno. Había una posibilidad que Castillo llegase a flexibilizar de alguna manera sus propuestas, que son descabelladas, propuestas que ahora sí se puede decir pertenecen exclusivamente a un ámbito socialista muy equivocado, que sí ha causado ruinas en la región. Yo mismo decía, si se puede orientar hacia otro camino, como puede ser Uruguay, o puede ser de repente Bolivia, etcétera, ahora están en un embrollo que es plenamente pro-chavista, pro-cubano, y la verdad que esas circunstancias ya no se pueden aceptar. Bien, en este hilo de cosas, hoy se ha llevado a cabo la reunión entre los representantes de Perú Libre y de Nuevo Perú. Es decir, han convenido un acuerdo Verónica Mendoza con Castillo, que en teoría Mendoza le está cediendo a sus técnicos, pero no para realizar un esquema armónico que vaya a beneficiar al país, sino para materializar plenamente sus sueños desbocados de un socialismo que no tiene, francamente, mayor sentido. Aquí la gente se ha empecinado en criticar al modelo económico. Perfecto. Hay muchas críticas que se pueden realizar, pero se ha dado un avance en 30 años, pese a la corrupción, pese a la inmundicia, pese al mercantilismo, que tiene que cambiarse y que tiene que combatirse, pero hubo un adelanto. Entonces, ¿ahora qué propone? Arrancar de cero con otro modelo que no tiene ningún tipo de garantía para sostener el crecimiento económico del país. Entonces, ¿hacia dónde se están encaminando? Yo considero que de la reunión de hoy entre Vero y Castillo simplemente se ha dado una mera repartija, como las repartijas que muy bien saben criticar los jóvenes, ¿no es cierto? Pero que ahora guardan un grandísimo silencio porque supuestamente es una repartija que va a favorecer al país. Yo creo que ninguna mente que tenga un grado de agudeza puede considerar que alterar dramáticamente, tajantemente, el orden del modelo económico vigente hasta el día de hoy va a ser algo positivo. Por supuesto que se han visto todos los errores y los excesos a los que ha llevado una práctica ortodoxa, ni siquiera del modelo económico que está en la Constitución, sino de su puesta en práctica, que es absolutamente contrario al espíritu de esa misma Constitución. Que dicho sea de paso, es de alguna manera también un calco de lo que hubo en la Constitución del 79, con algunos elementos de mayor cuidado y de una garantización
más extremista para los inversionistas, como el tema de los contratos ley, pero hay muchas cosas que se tergiversan y se mienten respecto de ello, ¿no? Por ejemplo, muchos hablaban de la renegociación de los contratos como si la renegociación de los contratos, por ejemplo, del gas o del petróleo, fuesen inviables o impracticables. He visto apreciaciones, artículos, comentarios completamente falsos, que sí se puede hacer una renegociación de los contratos. El problema, que inclusive las renegociaciones de contratos que se han dado hasta el momento, ciertamente se ha favorecido a el sector empresarial o al sector inversionista, porque digamos, quienes están manejando estos temas tienen una visión antipatriótica, pero eso no es fundamento para entregarlo en manos de gente que solamente quiere tener pues un control estatal que en el curso de la historia siempre ha llevado a equívocos y que particularmente creo que a la clase popular va a perjudicarla más que a ninguna otra clase. ¿Se dan cuenta? Entonces, ese es el tema de fondo respecto de este antojo de hacer una asamblea constituyente que, como yo he sostenido en diversas oportunidades, yo estoy de acuerdo con que haya una nueva constitución, pero qué bueno que haya una nueva constitución cuando corresponda a no solamente a un momento social, a un momento constituyente, sino sobre todo a una fuerza política que tenga un entendimiento muy claro, rotundo, si que decir hasta perfecto, de lo que se puede querer para el país, no para someterlo al capricho de, hemos visto, la categoría de personajes que no tienen ningún grado de reflexión, ningún grado de amplitud, y que no se van a flexibilizar absolutamente en nada. Es decir, ya con lo que ha sucedido hoy, ya no hay ninguna posibilidad de que Castillo tienda hacia una opción menos socialista. No podrán implantar el socialismo desde un primer momento, pero tienen esa intención y lo consideran que es algo muy positivo. Entonces, a estas alturas del siglo XXI, ¿en qué cabeza puede caber? Por supuesto que uno cuando gobierna debe intentar que se favorezcan y se beneficien la mayor cantidad de pobladores que puede tener un Estado, pero no con este capricho, con este revanchismo, con este tipo de ideas tan anticuadas, que son obsoletas. Inclusive sería oportuno que se pensara, cómo no, en un modelo que superase al esquema socialista plenamente caduco y al esquema liberal, o inclusive ya en la versión tergiversada que es el neoliberal, para hallar una fórmula mejor, equilibrada. Pero hay que forzarse en pensarla, no poner en práctica ideas que tienen muy poco que ver con la realidad. Entonces, lo que ha sucedido hoy es que simplemente se le han dado todas las armas a Castillo para implementar el plan de Cerrón, el plan pro Chávez, el plan pro Cuba. Entonces, eso es algo que no se puede consentir. Muy bien, no se puede consentir. ¿Acaso eso es un motivo justificante para entregarse al fujimorismo, como lo ha hecho casi la totalidad de los partidos del establishment, que yo creo que ha sido la máxima claudicación que han podido tener dentro de la miseria de perspectiva política que hayan podido asumir en algún momento? ¿Por qué? Porque indudablemente el fujimorismo, no solamente por los actos ignominiosos del fundador del partido durante toda la década del 90, por obra y gracia y cuenta del mismo Keiko Fujimori desde que tiene, digamos, el mando en esa institución, son un desastre y son un atentado contra el país y contra el bienestar de las grandes mayorías. Lo hemos visto en los últimos años, no solo por el mal manejo que se tuvo de la mayoría Fuerza Popular en el Congreso, sino sobre todo por la animadversión que tenían con quienes consideraban que les había robado la elección en 2016 contra Kuczynski. No pararon hasta sacarlo. Y por supuesto que Kuczynski tampoco no merece ningún tipo de defensa, porque era, como lo sostuve en algún artículo de esas épocas, como el fujimorismo puesto en manos de tecnócratas y gente, digamos, de una clase social más o menos superior a la del fujimorista promedio, pero luego estaban plenamente identificados. O sea, no había casi tampoco ningún gran cambio. Entonces viene el tiempo a esta parte. Ahora Keiko Fujimori, la gente se está yendo sin poner ningún tipo de condición, sin imponer ningún tipo de exigencia, sin ningún acuerdo previo, de una manera tan descaradamente
entreguista, que yo creo que no tiene pues ningún valor como partidos políticos. O sea, el político se supone que tiene un ámbito de injerencia por lo menos partidaria. Entonces, ¿cómo puede disponer de toda esta responsabilidad colectiva, por lo menos de sus afiliados, de sus seguidores, sin considerar que el fujimorismo es, por supuesto, escoria? Y se lo entregan abiertamente, entonces no hay ninguna diferencia entre ellos, que dicen solamente por una oposición al comunismo, al socialismo. Muy bien, hay que oponerse, pero hay que trabajar políticamente. Yo hablo, por supuesto, como un crítico independiente, pero digo, ¿qué cosa pasa con estos políticos? APP, por ejemplo, el PPC. A propósito, sería bueno también interrogarnos qué de bueno le han brindado al país estos movimientos políticos los últimos años, o quizás desde el momento en que han sido fundados, muy poco. Cualquiera que lo pueda hallar, bueno, se puede ser digno de considerarse un mago a la altura de Mandrake o de cualquier otro gran hechicero, porque en teoría y en cuestiones muy concretas no hay ningún elemento que pueda señalarse como benéfico para el país por cuenta y gracia de estos partidos. Ahora bien, yo creo que el detonante que ha, digamos, sepultado las posibilidades de que alguien que piense distinto al socialismo pueda tener un punto en común con Castillo, que considero que sí es correcta la intención de disputar el poder a quienes han mantenido el poder siempre en sus manos por décadas y siglos, y siempre de espaldas a la población. Yo considero que es algo muy valioso, que lo apunté en mi ensayo del 11 de abril, dije, estamos entre la lepra y la psoriasis, pero por lo menos Castillo tiene una posibilidad de representar al peruano, digamos, en el aspecto racial, su condición humilde. Se hizo un muy buen personaje. No llegó a implementarse la viabilidad de ello por su cerrazón a permanecer dentro del ámbito del socialismo. Entonces, ¿qué estaba comentando? ¿Cuándo es que se pierde toda posibilidad de que Castillo pudiese ser una efectiva oposición al fujimorismo? El video de Vladimir Cerrón explicando, no sé si haya sido un desliz o gracias a Dios o al diablo, pero la cosa es que habló de cuál es su plan, bueno, lo que está descrito, por supuesto, en su plan de gobierno, sus intenciones, pero mostró que no había ninguna señal de que iban a flexibilizarse. Y reitero, que hoy se ha corroborado con la sumatoria, ¿no?, de Vero Mendoza y de Nuevo Perú a Perú Libre, para efectos de ejercer el poder de aquí al 2026. Bien, a lo que me refiero, en esta conversación que tiene Cerrón, que lo han visto, espero, toda la ciudadanía, explica cuál es el procedimiento para efectuar una asamblea constituyente. Asamblea constituyente que, como he venido sosteniendo, pese a que estoy de acuerdo con que se debiera dar otra constitución que, por supuesto, anulase el rastro del fujimorismo en el país a nivel simbólico, no es el momento. Entonces, ¿qué cosa dice Cerrón? Vamos a agarrar, vamos a llevar un proyecto, ¿no es cierto?, al Congreso, lo van a negar, hacemos la cuestión de confianza, será otra vez el mismo juego que hemos visto todos con Vizcarra, e inmediatamente disuelve al Congreso, se maneja, por supuesto, de una forma ejecutiva hasta que convoca elecciones y impone una lista propia, cosa que no hizo Vizcarra, porque si hacía Vizcarra esa jugada de convocar una lista propia, probablemente hasta ahora estuviera como presidente, por si acaso. Vamos a criticar, por supuesto, porque el vizcarrismo también en gran medida es responsable de esta circunstancia tan oscura, ácida, amarga que estamos padeciendo. Bueno, entonces, el tema es que mucha gente se indigna, dice, no es posible lo que este hombre está planteando. Es mentira, por dos razones. La primera, una vez que se esté en el poder, si se tiene la intención, se busca la fórmula para imponerse. Esa es una aclaración que hay que hacer a toda la serie de insensatos o de alcahuetes y cómplices que salen a teorizar de que no va a ser posible que lo haga. Luego, el fundamento es, digamos, ese fundamento político-fáctico de la voluntad de hacer las cosas. Luego está el esquema legal. Y el esquema legal sostiene y facilita
que se den este tipo de circunstancias. ¿Quiénes son grandes responsables? Tribunal Constitucional y quienes hicieron la jugada cuando Vizcarra atentó contra el país, pese a que ciertamente, como también lo he venido sosteniendo, el Congreso particularmente era de lo peor, pero atentó contra la institución al disolverlo de una manera que fue solamente un capricho y que fue sostenido por medio mundo, siempre el pueblo ahí manifestándose. Y hay gente que dice, claro, la voz del pueblo es la voz de Dios. No siempre, generalmente la voz del pueblo es un infierno. Hay que atender al pueblo, ¿cómo no? Que exprese su voz, muy bien, pero primero hay que educarlo a ese pueblo. Un pueblo que no tiene educación, ¿para dónde camina? Claro, yo lo digo libremente porque soy un hombre independiente. La mayoría de políticos, algunos no llegan a tener este criterio para pensar, ni se preocupan en darle educación a la gente, y bueno, y otros simplemente mienten y doran la píldora. Pero esa era la situación con la cuestión de Vizcarra. Entonces, a partir de ahí, ¿qué dispuso el Tribunal Constitucional? Que se podía pedir la cuestión de confianza por cualquier materia, no necesariamente por una política gubernamental, sino por la cuestión que se le ocurriera a quien está en el ejercicio de la presidencia. Entonces, ese es un punto. Otro punto que lo hizo Alberto Fujimori, porque precisamente con la alteración de la Constitución de 1979, que había prescrito que se dieran 3 denegatorias para recién poder disolver constitucionalmente el Congreso, Alberto Fujimori dijo, no, a partir de ahora que sean 2 y que todo el poder quede prácticamente en manos del presidente. Entonces, ser presidente del Perú es tener un inmenso poder y es casi no tener ningún control ni freno por cuenta del Congreso. Lo que se ha visto que hay algún tipo de esquemas de control es sobre todo porque no ha tenido, digamos, el número adecuado de congresistas el presidente de turno para poder hacer efectivo un goce pleno de todos sus poderes, pero por lo demás se la lleva muy tranquilamente. Entonces, ese era el tema respecto de lo que el vizcarrismo también había causado a la población, al país, a través de malas medidas que fueron celebradas una y otra vez por gente que ahora está plenamente del lado de Castillo y de Verónica Mendoza. Entonces eso es lo que había que advertir en ese sentido. Ahora, insistiendo en lo del fujimorismo, considero que no es posible que se llegue a dar un aval al fujimorismo simplemente porque la opción de Castillo sea un desastre. Entonces la ciudadanía tiene que empezar a constituirse de manera tal que pueda tener una injerencia política contundente, porque si no van a pasar los años y van a seguir estos mismos esquemas y polarizaciones y la ciudadanía simplemente va a ser conducida al matadero. No hay ninguna otra opción. Entonces, decía que los partidos políticos, en su gran mayoría, se han plegado hacia el fujimorismo, no representado en esta ocasión por Keiko. No han exigido absolutamente ningún tipo de condición, por lo menos de modo público. Indudablemente que por ahí puede ser que alguno haya pedido uno que otro cargo, puestos, repartijas de toda la vida, que hay que decirlas también, ¿no? Pero no han hecho un manejo, creo yo, alturado de su responsabilidad como representantes de movimientos políticos que mal que bien supuestamente pues tienen allegados, afiliados y tienen bases, entonces están traicionando plenamente a todos sus votantes. ¿Dónde estamos? Entonces la situación con Keiko Fujimori, su proceso y de una considerable porción de sus más cercanos colaboradores en el fujimorismo, que por supuesto fue llevado, ¿no?, por el fiscal Domingo Pérez, que estaba pidiendo 30 años y no sé cuántos meses más, creo que 10 meses, pero 30 años, imagínense, para Keiko Fujimori y sus secuaces o cómplices o lo que fuera. Ese proceso ha demorado un buen tiempo y por supuesto que es una desgracia que una persona con este tipo de posibilidades de irse presa esté postulando para la máxima magistratura del país. Muy bien, es detestable, hay que considerarlo como tal,
Pero me pregunto, y lo he conversado con unos especialistas en derecho penal, ¿no?, en la tarde. Entonces, ¿qué ha pasado con la Fiscalía para esperar recién a estas fechas para llevar un tema tan delicado como el control de la acusación y, por supuesto, la consiguiente audiencia de control de la acusación que determinaría que se pase a juicio y tal? Una politización bárbara también por cuenta de los fiscales, gran negligencia de los fiscales. O sea, no se puede sostener ningún aprecio en este momento por la Fiscalía, porque si se hubiera dictado ya el juzgamiento en contra de Keiko, por lo menos habría muchos elementos, digamos, expuestos de modo público, como se realizaron cuando la audiencia de prisión preventiva, que casi todo el Perú estuvo pendiente de ella en su oportunidad, y se hubiera impedido, por ejemplo, esta candidatura. Es decir, el fujimorismo está absolutamente comprometido con crímenes y con corrupción, no solo por la participación y la realización del gobierno de Alberto Fujimori, sino que Keiko tiene elementos propios para ser un personaje muy discutible, sancionable y hasta repudiable. Pero en eso no se ha tenido consideración, pues, por cuenta de la Fiscalía, que para darse color y para seguramente, ¿no?, supongo, para tratar de establecer algún tipo de presión política sobre sus seguidores, dijeron, esta es la nuestra. Y ahora, por ese exceso de protagonismo forzado por esta Fiscalía, es que Keiko no está convenientemente sancionada. Entonces estamos de cabeza prácticamente todos los estamentos del orden público. El exceso de politización que se discutió en su momento con lo que se llamaba la juridización de la política y la politización de la justicia, con idas y venidas, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuál es la sorpresa del día de hoy? Que Keiko Fujimori ha hecho la solicitud que se anule la investigación realizada hasta el momento en Fiscalía para que se puedan realizar otro tipo de actividades, pericias, declaraciones, en fin, todo lo que se puede actuar dentro de un marco procesal penal, digamos, tradicional o el modelo vigente, ¿no? Entonces, ¿qué busca esto? Hay gente que dice, no, que busca hacer tiempo, demora, ¿para qué? Si ahorita sale elegida como presidente, ya no importa eso hasta que acabe su mandato. Pero yo digo, ¿qué cosa se piensa hacer? Tumbarse el proceso. Yo pienso que se busca la sin razón para tener la oportunidad de deslegitimar, ¿no?, y de aniquilar elementos que pudieran generar convicción en la judicatura en el momento del juicio para sancionar a esta mujer que probablemente pueda ser elegida presidente de la República ahora pronto. Entonces estamos ante dos posibilidades muy grises, oscuras, nefastas, y muy bien, teniendo en consideración la gravedad de este proceso, insisto, ¿cómo es posible que la mayoría de los partidos del establishment se hayan pasado a apoyar al fujimorismo, ni siquiera haciéndose los héroes? Hablando de falsas concordias y que es el tiempo de dejar de pelear, pero no es el tiempo de la alcahuetería y de dejar vivir a todos estos personajes que le han hecho daño al país. No es el tiempo ahora, no fue el tiempo ayer y no va a ser el tiempo mañana. Pero, ¿por qué estamos en estas circunstancias? Creo yo que he llegado a la mayoría de edad, casi en las estribaciones del final del Fujimorato, que nos hemos pasado 21 años en una oposición permanente al fujimorismo. Yo no soy particularmente solícito con estos movimientos, sí, por supuesto que expreso mi crítica todas las veces que puedo contra Fujimori, pero yo entiendo que el movimiento antifujimorista en general es uno de los movimientos más infecundos que se han dado en la política nacional, que solamente han tenido como norte y como horizonte un odio desmedido contra Alberto Fujimori y contra tu generación, que por supuesto que merecen todos los reproches y sanciones posibles, pero que debió proponerse algo más, una oposición
fundamentalmente a un modo de ejercer el poder, no solamente en la exacerbación socialista o comunista, que por supuesto sentía como si fuera metal derritiéndose en su espalda, que Fujimori dijera una y otra vez que su gran mérito había sido vencer al terrorismo. ¿Y esto por qué? Porque una parte de la izquierda, que es izquierda revolucionaria, nunca ha tenido la suficiencia para poder criticar al terrorismo de las mismas izquierdas extremistas. También que acá se ha dado una tergiversación completa con el término. Por ejemplo, en estos días se ha dado, ¿no?, una puesta en primeras planas de la famosa canción Flor de Retama, que para el que investiga, pues tiene varias circunstancias que no son tan, digamos, visibles para cualquiera. Hay que sondear algo sobre esta canción. Indudablemente que no es una canción que sea patrimonio de Sendero del MRTA, pero indudablemente también que la han cantado cualquier cantidad de tiempo. Ahora la he cantado yo también, la han cantado la izquierda, la han cantado liberales. Creo que es una gran canción. Me hace recordar la canción Ohio de Crosby, Stills, Nash y Young, que sucede a partir de una balacera que el gobierno de Nixon lanza contra unos estudiantes que estaban protestando en la Universidad de Kent, en Ohio, cuando había dispuesto la invasión de Camboya, ¿no?, en el curso de la guerra de Vietnam. Y hubo pues cualquier cantidad de muertos, ¿no? Entonces Neil Young agarra y compone esa canción que es su himno bien valiente. Entonces Dolorier hace algo dentro del contexto peruano cuando hay estas balaceras en Huanta que se habían dado por cuenta de la pérdida de la gratuidad de la enseñanza, medida que había sido establecida por el general Velasco para los alumnos que tuviesen un curso, digamos, de arrastre o pendiente al finalizar el año. Entonces ahí hubo toda una sensación de que estaban oponiéndose al bienestar, por supuesto, del pueblo, que tan difícil era estudiar y es aún hoy estudiar, y hubo una oposición de varias personas en diferentes localidades del país, inclusive en Lima, en otros sitios, pero en Huanta hubo balacera, hubo muertos. Entonces Dolorier agarra y compone esa canción que es tan estremecedora, ¿no? Y que sí es sublevante, y que considero que sí es una canción política. Y se podría decir que es hasta una canción revolucionaria. Por eso que me indigna la hipocresía de toda la gente que está viendo estos temas tal cual yo los estoy comentando, dice, no, pero esta canción absolutamente no tiene nada que ver. Claro, en su composición que no tiene nada que ver con, digamos, el MRTA o Sendero, pero sí fue famosa en su época por ser cantada por muchos de estos individuos que pertenecían a estos movimientos. Ahora, eso me da oportunidad para tratar el tema del terrorismo, porque lamentablemente para los derechistas o los fascistas, los militares sobre todo, cualquiera que se orienta por alguna idea revolucionaria es prácticamente un terrorista. Entonces prácticamente los soldados que estuvieron por la independencia, a ojos de los realistas, eran poco menos que terroristas, bajo esa concepción absolutamente errada. Yo creo que siempre se puede establecer una, digamos, diferenciación entre un izquierdista revolucionario y un izquierdista revolucionario terrorista, porque el terror es una táctica revolucionaria. No todos los revolucionarios la llevan a cabo, pero algunos sí, y hay teorías sobre ello. Lenin tiene un documento sobre el uso del terror en la revolución. Entonces, ¿dónde estamos? Claro, el grado de ignorancia generalizado es tremendo, pero hay que establecer, digamos, los parámetros que corresponden. Ahora, ¿qué pasa? Mucha gente se oculta, ¿no es cierto?, porque hay pues el delito de apología al terrorismo, que creo que al terrorismo hay que vencerlo, a la izquierda, digamos, revolucionaria terrorista hay que vencerla, pero con una oposición contundente. Se les venció militarmente. ¿Por qué no hay una oposición para imponerse sobre ellos en un nivel teórico? Si inclusive a Sendero los mismos izquierdistas muchas veces lo tomaban como una desviación infantil o casi psicótica de lo que era el marxismo. Es interesante que lo mencione justamente hoy, porque hoy es cumpleaños de Karl Marx. Estaría cumpliendo como 202 años.
Curiosamente, el 5 de mayo, Tauro, ¿no? Un personaje intenso, es también cumpleaños de Napoleón Bonaparte, el gran corso, ¿no? El petit caporal. ¿Pero qué representa Napoleón también por ese lado? ¿No? Se habla de bonapartismo, un autoritarismo muy fuerte. Entonces, son dos modos de entender la política y el ejercicio del poder que yo considero que son negativos. Habría que oponerse a ellos sin dejar de señalar, por supuesto, sus grandezas. Hay que leer a Marx y hay que conocer a Napoleón, pero precisamente para saber oponernos a ellos. Entonces, retomo la línea acerca del terrorismo. Entonces, como se ha tratado tan ligeramente las ideas acerca del terrorismo, ahora por eso proliferan ante cualquier incidente que no se aviene a su esquema mental potencialmente fascista, ¿no es cierto?, de militares y derechistas que no tienen son ni ton para entender ninguna cosa, entonces cualquiera es terrorista. No es así, pero dentro de la izquierda no se ha llevado a cabo, por más que se diga que sí hubo oposición a Zetero, salvo por los izquierdistas que no son revolucionarios, ¿no? Por los socialdemócratas o por gente que entraba, por ejemplo, en el orden de Henry Peace, ¿no? La famosa marcha que hizo contra el paro armado de Sendero en los 80. Podría entenderse de esa gente. Pero personas que están por la idea de la revolución y que se puede considerar que están a favor de ella, que son de una izquierda revolucionaria, no se puede dejar de vista, sin extenderle, por supuesto, este mote de ser terroristas, sí, la consideración de que el terror es una táctica de la revolución. Entonces hay que ser muy noble para, estando en la fila de la izquierda revolucionaria, no tener esa percepción favorable al uso del terror, que lo han tenido infinidad de comunistas y de socialistas, y que lo ha tenido también, para ser más francos, hasta la misma Revolución Francesa, ¿no? No por casualidad tuvo un instante que se llamó el régimen del terror. La guillotina y las ejecuciones multitudinarias son un ejercicio del terror. El Gulag es un ejercicio del terror. El asesinar a inocentes, así porque sí, sin un juicio previo, es una práctica de terror. Por supuesto que esta práctica de terror, indudablemente también la pueden tener las fuerzas del Estado, pero nunca, por lo menos en el caso peruano, para hacerlas equivalentes con lo que había provocado la izquierda revolucionaria. Como yo sé, y lo afirmo ahora mismo, a ver quién me puede refutar, que lo consideran que inclusive el Estado ha causado mucho más perjuicios como terroristas que los mismos izquierdistas revolucionarios, cosa que solo puede caber en una cabeza muy perturbada, enajenada y pro izquierda revolucionaria. Entonces, eso es un elemento que hay que reflexionarlo, hay que denunciarlo y hay que criticarlo, porque ahora se viene un autoritarismo complaciente con el establishment, mantenimiento del status quo, que es Fujimori, y que de alguna manera sí es una representación que va a justificar todos y cada uno de los elementos del gobierno del padre, no solamente la corrupción, sino también los crímenes que se dieron en contra de civiles. Entonces, ¿esto a dónde me lleva? Al renacimiento del espíritu fascista en el país, que se puede ver, por ejemplo, las participaciones que tuvo López Aliaga durante la campaña, y también en los que son partidarios de López Aliaga, como el almirante Montoya, que es un hombre muy fácilmente, digamos, confrontable, como lo han hecho algunos medios de izquierda, por haber firmado la ignominiosa acta de sujeción a Montesinos, ¿no es cierto?, y a Fujimori en su momento. No incidemos en ello porque eso es muy fácil. Pero ¿cuál es el problema con Montoya? Que yo creo que basta una participación de cualquiera de sus discursos o de sus pronunciamientos públicos para hacer una esquematización de todos los problemas que puede tener ese hombre. Pero añade con total desparpajo que va a promover una ley que proscriba a los partidos comunistas de participar en elecciones. Entonces se mantiene y se insiste con una fórmula que no ha tenido, por un lado, ninguna efectividad, y que por otro lado es una práctica absolutamente antidemocrática. Al comunismo se le tiene que vencer
con una discusión y con una teorización contundente. Lamentablemente, la mayoría de personajes de la Academia Nacional o de los intelectuales, entre comillas, los escritores, los artistas, son de izquierda, consideran que ser de izquierda es lo mejor y se abocan a la implementación quizá teórica de este impulso por servir al pueblo. Yo estoy con el pueblo antes que con ningún otro estamento de la sociedad peruana, como muchas otras personas que quizás se han orientado al liberalismo. O sea, el hecho de que uno quiera estar con el pueblo y servir al pueblo no significa que uno tiene que volverse un hombre de izquierda y mucho menos de una izquierda socialista o peor aún comunista. O sea, estar con el pueblo no significa estar a favor en el esquema ridículo que tienen ellos de oposición quizás de los grandes millonarios con las personas más humildes, pero al pueblo hay que educarlo, no hay que decir que uno está a favor del pueblo para el pueblo hundirlo. Y luego, como pasó bajo el chavismo, cuando hubo elementos disidentes, discrepantes, que lo criticaban, un aplastamiento y una represión tremenda sobre el pueblo o sobre cualquiera que se oponga a los designios de esta clase de gente autoritaria, que también pasó en Cuba, y ya ni hablar de China, y ni hablar de Camboya, y hablar de cuántos sitios donde se ha ejercido ya el comunismo. Y además que vemos que no hay ninguna crítica, no hay ningún apartamiento de todo ello. Entonces es una situación que tenemos que considerar con gravedad, y no solo con gravedad, sino que hay que ser rotundos en nuestras críticas, porque no lo está haciendo prácticamente nadie en el medio. Indudablemente que los medios de la concertación, el Comercio, la República, etcétera, Canal N, en fin, los canales que hay, América, no tienen la disposición, la interesa ni quizás la preparación para poder hacer una lectura más completa de lo que está pasando ahora en el país y, por supuesto, han asumido ya una posición y una tendencia. Pero la verdad que es quizás inevitable, ¿no es cierto?, que cualquiera de estos personajes tan nefastos, tan negativos, lleguen a ejercer el poder. Pero lo que hemos visto en el curso de estos días es una absoluta entrega y una claudicación de todos los, digamos, integrantes del establishment político, o la gran mayoría, ¿no?, para ser más precisos. Una entrega también completa de la clase empresarial, que por supuesto tienen que defender sus intereses, pero tienen también que hacerse responsables de atender que el país y la política no solamente se agota en la administración de sus recursos y en el manejo de sus propias economías. Hay muchas cosas más que no se han llevado a cabo y creo que ese es el principal problema de aquí en adelante. Entre quien entre va a ser verdaderamente una circunstancia muy dura de soportar. Tenemos que hacer todo lo posible para que no causen estragos, pero indudablemente que es una situación trágica que hayamos llegado hasta estos extremos. Y, insisto, es francamente la punta del apocalipsis para la mayoría, ¿no?, de estos partidos que se han plegado al fujimorismo sin atender ningún tipo de exigencia, ni ningún tipo de pacto, ni acuerdo. Así que vamos a pasar ahora a un bloque más, hacemos una pausa unos minutos y continuamos con Libertad Bajo Palabras.
Bien, retomamos este espacio ya final y definitivo de la edición de hoy. Vamos a ver, vamos a hacer algún tipo de esclarecimiento de algunos de los puntos que he expuesto en mi participación anterior, que lo he descrito en unos artículos que voy a publicar en el curso de las siguientes horas o ya el día de mañana. Entonces, a mí me parece fundamental preguntarlos, porque acá es mentira que la tengan clara los de el bando de la izquierda, peor aún los del bando del fujimorismo. Ambos han terminado de disponer de sus equipos técnicos el curso de los últimos días. Inclusive para ser más o menos objetivo, porque hay que ser objetivo, ya he criticado convenientemente al fujimorismo lo que corresponde y también a la izquierda, han tomado la precaución de ver a gente que pueda darles por lo menos cierta estabilidad a sus propuestas. El problema es que siendo el fujimorismo, en teoría, el mal menor en lo económico, representa todo lo que ya hemos criticado en el aspecto simbólico, ¿no? Entonces, por ese lado sería un desastre, pero ha conseguido buenos técnicos liberales, pese a que su primera convocatoria o la primera muestra pública de quienes conforman su equipo técnico era una especie de zombificación, reactivación o resurrección de muchos de los peores elementos del gobierno de Alberto Fujimori en los años 90. Pero tuvieron el acierto de convocar a Luis Carranza, un ministro que tuvo una gestión muy aceptable. Pero, insisto, aquel problema no solamente puede ceñirse a lo administrativo. Administrativamente, quizás el Perú no vaya a estar tan condenado al infierno, pero moralmente, estas personas que han apoyado el fujimorismo sin pedir ningún tipo de, no de concesión personal, pero sí, por lo menos la suscripción de que se hablaba, ¿no? Que claro, algunos compromisos, como inclusive este que ha firmado ahora mismo Castillo con Verónica, ¿dónde están? ¿Qué cabeza tienen? Y sobre todo, ¿qué sentimientos pueden tener para el país? Yo creo que cualquiera que ama al Perú, en este momento tiene que estar, digamos, como se dice este cliché, pero con el corazón absolutamente despedazado. O sea, es una circunstancia grave que solamente puede romperle el corazón a todos los buenos peruanos que quieren a su país. Es infernal. Entonces, es el tema de fujimorismo. Ahora, el tema de Castillo y Verónica Mendoza. Si hablamos de la forma en la que se ha dispuesto el ejercicio de poder en el Perú, indudablemente que desde la independencia se erigió un proteccionismo y una argolla criolla, blanca, absolutamente limeña, ¿no? En su gran mayoría, que nunca le ha dado grandes beneficios al país, para nada. De ahí emerge un racismo que no, yo creo que no se consideraba, digamos, tan extremo durante el virreinato, ¿no? No la colonia, ya sabemos que se utiliza el término colonia desde una perspectiva también de izquierda para contrariar el esquema de gobierno que hubo en ese momento, pero que, como lo hemos visto también en este programa, tuvo amplias facilidades y beneficios para las comunidades indígenas, que fueron mucho más protegidas y respetadas bajo el virreinato que bajo la república, y así hasta la fecha. ¿Cuántas historias hemos visto en la literatura que se han robado grandes extensiones de terreno de las comunidades, de la sierra, etcétera? Se ha dado a partir de la república. Una república que sí, algunos escritores teóricos lo han denominado la república criolla, y que hasta la fecha es una república parcial, es una república sumamente incompleta, absolutamente a espaldas de la población y de las necesidades de la población. Y lamentablemente, personajes de extracción popular o inclusive cholos rotundos, casi ya pues indios puros, en todo momento han estado también de espaldas o con las puertas cerradas a las exigencias de estas comunidades.
Yo podría mencionar a Toledo, por ejemplo, que se la daba, que cantaba en quechua y quizás sabía 2 o 3 canciones de quechua y luego se comportaba de una manera que no tenía nada que ver con un enaltecimiento de su propia extracción. Por eso yo siempre he dicho, o sea, el Perú, todos los procesos nuestros han sido incompletos. No hemos tenido una revolución, no hemos tenido una independencia plena, no hemos tenido una clase política dirigente importante en ningún momento. Ahora lo veo. He conversado con algunos amigos, ¿no?, importantes en el curso de la tarde y le digo, pero ¿dónde están nuestros grandes hombres? ¿Dónde están nuestros grandes estadistas? Castillo ya indudablemente, no es por desprestigiarlo, es un hombre que no tiene ninguna capacidad para el mando de la presidencia. Keiko tampoco, pese a todos los años que está ambicionando ese puesto. ¿Y dónde están los estadistas que pueden orientar al país en este momento? Como se dice, ¿no? O los ancianos de las tribus, que son los sabios. Y acá lo que tenemos es una tanda y una sarta de criminales y corruptos y seres abyectos y que están siendo procesados como corresponde. Kuczynski es presidente, todo lo que se ha visto que es 50 años que atentó contra el país y aún así se le llevó a la presidencia. De Soto es otro anciano, con los gestos que tiene ahora, nunca pues ha sido tampoco un hombre muy valiente por ese lado. Vargas Llosa, bueno, algo batalló, sobre todo hasta que tuvo más o menos 40 años. Luego quizás el confort lo ha llevado por unas rutas en las que no se puede constituir como uno de estos grandes referentes, pero intenta por lo menos participar en política de su percepción, creo más o menos equivocada. Ahora último, pese a que yo también me opongo al comunismo y al socialismo, pero no podría entregar un crédito y un aval al fujimorismo. Yo pienso que eso quizás es una muestra de una sabiduría excesiva o también de una claudicación infernal. Pero bueno, ¿dónde están? ¿Cómo es posible que no tengamos mayores referentes? Alan García también es un anciano con todos los errores que tuvo, ya hasta el momento de su suicidio, bueno, está afinado, basta y pase. Habrá que evaluarlo en un documento crítico histórico, pero los otros, el mismo Toledo también está en una edad, digamos, no provecta, pero ya no es un muchacho. Entonces, ¿qué clase de gente hemos constituido como políticos? Ni hablar de Fujimori, tiene una edad también, ¿no es cierto?, importante. No hay ningún país del mundo que se pueda constituir como una nación fuerte si no tiene unos referentes muy sólidos, hombres y mujeres. Yo digo hombres de Estado, pueden ser mujeres también, por supuesto. No los tenemos. ¿Cuándo los tuvimos? ¿Cómo es posible que sigamos supuestamente buscando, digamos, una fundamentación completa de lo que es esta república tan disgregada, tan incompleta que estaba mencionando hace instantes, si no se han erigido estos pilares humanos? Sí, claro, lo puede hacer desde la sociología, de la antropología, etcétera, de la ciencia política. Uno dice, no, pero la ciudadanía también paulatinamente va a brindar a personajes que puedan hacerse cargo de esa responsabilidad. No veo gente que quiera hacerse cargo de esa responsabilidad. Yo sé, acá las circunstancias que está muy bien querer tener el poder o querer tener dinero de buenas maneras, por supuesto, ¿no? Lo otro es un ser humano mafioso. Pero quien quiera participar en estas arenas políticas debe tener también ese entendimiento de que aquí el país está para construirse. Y quizás ahora lo poco que se ha construido lo vayan a destruir estos 5 años que vienen, porque así de grave es la posibilidad que está sobre el país en este momento. Pero hay que empezar a constituir y a construir una generación que no sea esta que equivocadamente se llamó una generación del bicentenario, sino que puede haber una integración quizás intergeneracional de personas que puedan hacer fundamentalmente el cambio que se está esperando y que se ha postergado siempre. No tiene que ser un cambio absolutamente a la izquierda, que se empezó, por ejemplo, con Humala, con el cambio de la gran transformación, que pareciera que lo hubiesen escrito los grandes iluminados al lado del mamotreto del proyecto de Cerrón. Ahora, habría que recapitular, bueno, quedan unos pocos minutos, pero me estoy acordando.
yo insisto que el elemento o el momento en el que se define toda esta desgracia actual se da en el paniagüismo, quizás para mayor sorpresa de los buenos paniagüistas que se consideran que son los grandes republicanos y demócratas. Todo lo contrario. ¿A qué me refiero? El Perú se ha sostenido en una paradoja tremenda, ¿no? Quizás basada, sí, en la injusticia, en la explotación, como que hay casos de explotación, por ejemplo, en el sector agroindustrial, para sorpresa y quizás para la escaldadura de algunos amigos que participan de estos negocios, que dicen que inclusive los que protestan contra, que han protestado contra la ley agraria es que porque son envidiosos. Yo les digo, pero es ser envidioso querer que haya un elemento de justicia en la apreciación del trabajo de los jornaleros. Eso es un principio de justicia básico, ahí no hay ninguna envidia. Nadie habla de quitarle sus tierras a los agroindustriales para repartirlas de los trabajadores, pero sí que paguen lo que corresponde, que tengan luego una dispersión adecuada para que esos trabajadores puedan abrir su mente a otros conocimientos, que creo que es el principal problema que tiene el trabajo en la actualidad, que quita tantas horas a la gente y estresa tanto a la gente respecto de un cumplimiento de metas que a veces, sobre todo en el sector público, solamente han sido comprendidos en una fantasía del que ha realizado la política pública, que no le deja tiempo para poder constituirse como unas personas más plenas. Y eso no es ser socialista, eso es ser un demócrata y ser quien busca que las personas tengamos las posibilidades de realizarnos como seres humanos. Eso pareciera hablar de fantasías y sueños en cualquier discusión política. La política inclusive podría considerarse como a ver, se ha dispuesto, ¿no?, en la Constitución de los Estados Unidos. Hay una búsqueda de la felicidad que se puede proporcionar o facilitar a cada ciudadano. Eso no se hace en este momento. Y es algo que se debe procurar, es algo que se debe dar. Entonces, atendiendo a estos detalles, considero que podemos finalizar nuestra transmisión del día de hoy. Vamos a retomar el domingo para insistir en el tema político, ya con algunos personajes que también nos ofrezcan una perspectiva distinta para que se pueda establecer un diálogo. Y es, como siempre lo digo, el momento de pensar, de criticar, de resistir y empezar a trabajar en proposiciones que puedan dar alivio a la población, que tenganlo por seguro que de una u otra forma van a sufrir hartos estragos a partir del 28 de julio de 2021. Por el tema económico, indudablemente, si lo asume Castillo, y por el tema de una indignidad general por cuenta de quienes han apoyado a Keiko sin tener ningún grado de exigencia ni de responsabilidad sobre esta adhesión. Al resto de la ciudadanía a trabajar, a pensar, a criticar, a resistir y a sostenerse para crear un país mejor. Eso ha sido todo por hoy. Buenas noches y hasta el domingo.